Muy buenas tardes a todos. Soy Yuneiri Caterín Navarro Navarro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en el marco del análisis de las políticas y problemáticas educativas en América Latina, nos encontramos hoy para indagar sobre los desafíos urgentes de la educación superior virtual. Para ello, contamos el día de hoy con la presencia de Harold Castañeda, experto director de virtualidad universitaria, quien cuenta con una amplia trayectoria liderando procesos de transformación digital e innovación pedagógica. Bienvenido a la entrevista, Harold. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias, Caterina. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Harold Andrés Castañeda. Yo soy el director de la unidad de educación virtual de una institución en Colombia, en la ciudad de Cartagena, que se llama Rafael Núñez. Y allí pues estamos montando como tal programas y cursos en modalidad virtual. Nosotros, bueno, yo tengo dos pregrados, uno en comunicación, otro en análisis y desarrollo de sistema de información. Tengo dos maestrías, una en inteligencia artificial y otra en investigación de experiencia de usuario. Y llevamos 12 años liderando y construyendo programas y cursos en modalidad virtual. También pues soy docente universitario y actualmente pues me desempeño como director de la unidad de aprendizaje virtual y también como analista de datos. Muchas gracias, Harold. Gracias por tu tiempo. Voy a hacerte algunas preguntas que tienen que ver tanto con políticas sociales como con lo que nosotros trabajamos actualmente, que es la virtualidad en educación superior. Entonces, quisiera comenzar por esta pregunta sobre problemáticas generales en Latinoamérica, y es que considerando los desafíos de las políticas educativas en América Latina, ¿cuáles consideras que son hoy las problemáticas más críticas y urgentes que enfrenta la educación superior en entornos virtuales e híbridos? Bueno, entonces, muy buena pregunta. Y creo que uno de los principales políticas o sobre todo riesgos que presenta la educación virtual en la educación superior y pues hablando puntualmente de Colombia es la normatividad, porque esta normatividad, por ejemplo, si uno habla del acuerdo 1330 o resoluciones a nivel Colombia que han salido en el 2022 o el 2024, aún son normas que van muy pensado desde la política o mejor aún desde el marco normativo, pero aún no tienen en cuenta estrategias tecnológicas o tecnoeducativas que permitan entonces la transformación de ambientes y de procesos formativos. ¿A qué voy? Entonces, por ejemplo, actualmente la normativa colombiana, pues primero dice tiene que ser una institución, tiene que acreditar sus condiciones institucionales y una vez acredita que son 9 condiciones, puede presentar los programas. La presentación de estos programas son 8 condiciones, 9, perdón, con infraestructura, y las primeras 4 hablan de programa. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, en educación superior hablan de una denominación, hablan de una justificación, de actividades académicas, de investigación y demás, pero si lo ven, esas indicaciones son muy puntualmente desde la norma. Entonces, por ejemplo, instituciones nuevas que quieran, por ejemplo, sacar programas, por ejemplo, que estén ahorita de oferta, que se necesite como inteligencia artificial, análisis de datos, pues de entrada allí van teniendo una resistencia porque aún son muy tradicionales. Entonces, por eso vemos que ofertas que aún se mantienen, ofertas como administración de empresas, ingeniería de sistemas, derecho, inclusive ahorita también sacan derecho virtual, es porque aún es muy tradicional, es porque aún la normatividad como tal está pensando en los modelos tradicionales y no van avanzando acorde, por ejemplo, con ahorita nuevos pensamientos de aprender la tecnología, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se quedan cortos con el uso de la inteligencia artificial, aún no saben cómo arreglarla, pese a que hay un COMPES que pueda decir, hey, uso ético, pero en sí como tal se quedan cortos. Entonces, creo que la mayor dificultad, sobre todo a nivel Colombia de educación superior, está bajo la normatividad y ni hablar de educación media, educación básica o secundaria, porque allí ni siquiera existe normatividad que, por ejemplo, pueda regular e indicar que, por ejemplo, puedan existir colegios en modalidad virtual o en híbrida. Entonces, la normatividad creo que es lo que más se dificulta frente a estos principios y creo que eso también es un reflejo en el marco a nivel de LATAM. Claro, tienes toda la razón, además que se convierte en una brecha
digital, ¿no? Se convierte en una brecha bastante amplia, no solo en el acceso al hardware, sino también al uso didáctico, porque pues, pienso yo que si no hay una delimitación, una normatividad, no se puede hablar entonces de masificación, de acompañamiento personalizado y obviamente puede haber una resistencia al cambio en estos modelos pedagógicos o ante estos modelos pedagógicos tradicionales. Y es. Por eso entonces allí es donde vemos, por ejemplo, y lo que su merced dice es muy claro, porque ¿qué ha pasado entonces? ¿Cómo se mueve el mercado? Llegan empresas privadas, decir que no están, no propiamente tienen que arreglarse bajo estos principios. Hablo, por ejemplo, en el caso de Doméstica, de Creana, de México X, de Platzi, por ejemplo, a nivel de Colombia, en donde ellos pues normalmente no entran reglados y tienen esa flexibilidad y pueden empezar a dar sus procesos de formación como ellos los consideren. Entonces, vemos, por ejemplo, casos éxito como Duolingo de Brasil, que enseñan idiomas, por ejemplo, o el mismo este de inglés, Open English, Only que es English. exacto, que si bien dicen que están bajo marco común europeo y demás, pero la norma como tal no está tan encima de ellos, pese a que reitero, pues estén bajo otras especies como de Cámara de Comercio, como de la Super y demás, pero ellos son los que ahorita están dando como, perdón la expresión, las pautas para poder llevar educación virtual de calidad bajo la tecnología, porque están por fuera de los principios de normatividad y por eso han crecido tanto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Creana, bueno, Creana es de Perú, de Coursera, que está activa a nivel mundial, que Coursera es donde más se está fortaleciendo, inclusive la estrategia como microcredenciales, bootcamps y demás, nacen desde estas instancias, por lo mismo, porque vieron que la educación y sobre todo la normatividad, entre comillas, tradicional, es, es un, está tan parametrizada y es tan antigua que rompe, necesitamos ser disruptivos y la única manera fue a través de estos principios privados, no reglados. Claro. Bueno, interesantísimo. Y pues bueno, ahora vamos a aterrizar un poco toda esta problemática a nuestro contexto cercano de la virtualidad universitaria, que es donde los dos, como mencioné antes, trabajamos. ¿Qué problemáticas específicas observas tú en el cuerpo docente y en los estudiantes respecto a las competencias digitales y como tal la mediación tecnopedagógica, tú que trabajas directamente con los diseñadores instruccionales? Exacto, entonces creo que puntualmente en la misma pregunta que usted plantea está la problemática que son el manejo de competencias digitales. Entonces, es un problema que inclusive se evidencia y se agudiza puntualmente en la pandemia. Si sale hace poco, bueno, hace un par de años, un estudio del Banco Mundial, en donde indicaba que una de las problemáticas puntuales eh, es puntualmente que los profesores y los estudiantes no tienen las competencias digitales para poder usar estos espacios. Entonces creemos que el simple hecho de usar un Zoom o un Meet, en este caso, pues ya tenemos la competencia digital, pero es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dar una clase de 45 minutos es totalmente diferente en un espacio reglado, con un espacio híbrido, en un espacio virtual. Entonces los profesores a veces también son muy reacios y sobre todo los de educación media, de usar la tecnología. Y ahorita sobre todo con el caso de la inteligencia artificial, ese es como el uso de nuevas tecnologías, empezamos a satanizarlas. ¿Por qué? Porque no hacemos uso responsable de la misma, porque el profesor la usa pero la sataniza, el estudiante la usa pero escondido, ¿cierto? Entonces es porque no existen unos planes de formación que permitan esas estrategias. Entonces, por ejemplo, en la universidad que usted está, en la UNAT, pues tienen un bootcamp y unas estrategias puntualmente para que los profesores puedan formarse, pero sí es como inclusive es una política que tiene que trabajar la educación superior, que es educación para toda la vida. Y nosotros que estamos en el sector de la educación y más de la educación virtual, tenemos que estarnos formando, tenemos que estarnos viendo qué nuevas tecnologías hay. Si, por ejemplo, yo usaba anteriormente ChatGPT ya ahorita o sea, ya está Eh, obsoleto con otras como Cloud, como el mismo Gemini. Gemini.
Entonces, fíjense, y hace poco es 2020 cuando el boom de ChatGPT y ahorita ya están hablando de otras tecnologías. Si usted antes usaba, por ejemplo, Gamma para hacer presentaciones, ya ahorita es Notebook LM. Entonces es porque nosotros tenemos que estar en una constante capacitación y creo que el gran problema es ese, que y más sobre todo con las competencias digitales tenemos que estar en constante evolución, constante capacitación. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo y se convierte también como en una ansiedad tecnológica de parte de la comunidad educativa. Ante tantas demandas institucionales que tú lo mencionabas en la primera pregunta, ¿cómo se asigna la prioridad en la gestión universitaria para decidir qué problemática atender primero? ¿Se prioriza la infraestructura técnica o la formación pedagógica del docente? Que creo que ya hablamos un poco de eso en la anterior pregunta. Sí, yo creo que deben de estar las dos como a la medida, es decir, si yo quiero, por ejemplo, usar ahorita Cloud. Cloud es una IA que viene creciendo constantemente, pero es muy costosa de usarla, ¿cierto? Y, por ejemplo, las mediciones tecnológicas son netamente importantes, es decir, el fin no es la tecnología, es el medio y es algo importante que tenemos que entender y por ahí tiene que ir acompañada entonces de didáctica, de pedagogía, de uso responsable, porque esto pasa también. Como la tecnología va avanzando tanto, entonces creemos que y la parada la está haciendo la tecnología, que hoy, si usted mira el e-learning, el e-learning es tecnología. Claro. Sin embargo, se descuida y seguimos usando modelos tradicionales, entonces pese a que las instituciones, por ejemplo, se declaren constructivistas, social constructivistas y estos últimos modelos, entre comillas, disruptivos, pues seguimos siendo conductistas. Entonces es tener toda la tecnología, pero entonces, si usted le va bien, saca cierta nota y si le va mal, saca cierta nota. Y eso es parte del conductismo. Así es. Exactamente. Bueno, finalmente me gustaría preguntarte, desde tu experiencia liderando equipos de virtualidad, ¿cuáles son los mecanismos o estrategias más efectivos para solucionar todas estas brechas de las que hemos hablado y lograr una verdadera transformación digital inclusiva? Digo que falló mucho en la virtual, sobre todo en épocas de pandemia y que se ha venido cayendo mucho, es tener un modelo claro. Entonces, por ejemplo, si usted va a trabajar con un modelo Azure, si usted es más de metodologías ágiles, entonces un Scrum, si usted es un modelo tradicional y viable, que es el modelo ADI, lo importante siempre es tener un modelo, porque ese modelo con el que usted va a construir le va a decir en qué momento va a tener que actuar, qué actividades va a tener que hacer, qué equipo de trabajo va a tener que va a estar en su medida y por ende ver un 360 del proyecto, desde lo tecnológico, lo pedagógico, pero también lo comunicativo, lo organizacional es supremamente clave, gestionando estos ejercicios y también un elemento que usted tiene que tener muy en cuenta es con los principios de la construcción de programas o cursos que sean acorde a las necesidades de los territorios. Entonces también es importante que el modelo diga, venga, no saque oferta por sacar ofertas, sino que sea puntualmente atacando unas necesidades y demás. Entonces, creo que la recomendación es tener un modelo claro, inclusive ahorita hay un CRUB, o bueno, el Scrub, que ese Scrub es como una adaptación del modelo ADIE, que es para hacerlo mucho más ágil, pero siempre es importante que se tenga claro un modelo. Perfecto. Muchas gracias, mi estimado Harold Andrés, por tu ayuda, por tu tiempo. Voy a hacer una última pregunta ahora que estábamos hablando sobre evaluación, que sigue siendo conductismo. Nos queda un minutito de entrevista. ¿Cómo Perfecto. evaluarías tú entonces para llevar a cabo, para ejecutar ese modelo socio-constructivista y no seguir en el conductismo desde la virtualidad? ¿Cuál sería tu idea así para finalizar? Perfecto. Yo creo que lo importante en el principio de evaluación es que el profesor se transforme en un mediador, que inclusive la Universidad de la UNAD lo tiene muy clara, porque se vuelve mucho frente al proceso de la retroalimentación. ¿A qué voy? Si sacamos una nota cualitativa y cuantitativa, pero lo fuerte y lo que va a llamar la atención en la educación virtual es que yo tengo un ejercicio personalizado de retroalimentación. Porque lo tuve bien, porque lo tuve mal, qué estrategias puedo hacer, cómo, qué un material puedo consultar y demás. Entonces va a ser clave
que el profesor haga más una mentoría, que haga unos principios de retroalimentación y seguimiento, es decir, una evaluación 360 que no solo se quede en una nota cualitativa o cuantitativa, sino que en efecto nutre el proceso de formación y creo que también ahí está clave y esto permite la virtualidad y sobre todo ahorita la tecnología con adaptativa, perdón, es decir, crear un GPT, una inteligencia artificial que permite individualizar el de aprendizaje va a ser supremamente clave y el primero que lo haga va a romper esa brecha que hay entre lo presencial y lo virtual y va a seguir punteando, va a ser mucho más fuerte la educación virtual si logran y usamos esa tecnología, reitero, para la retroalimentación del estudiante. como una herramienta y evaluar el proceso. Es importante. Muchísimas gracias, Harold. Eres muy amable, gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Con mucho gusto, que tengan un feliz día, tarde o noche. Gracias.